Pensar que esto es una enfermedad que es sistémica, es decir, afecta a todos los vasos del organismo, y yo quiero hacer un poco hincapié en todas esas lesiones que vamos a producir, sobre todo a nivel renal, que es donde más me afecta. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. El Hospital Recoletas Zamora colaboró en el desarrollo de las jornadas Infosalud que promueve la Fundación Caja Rural de Zamora. Durante el mes de abril de 2019, especialistas en cardiología, oftalmología y nefrología participaron en las diferentes charlas para señalar algunas de las patologías más comunes y el modo en que se pueden minimizar los riesgos. El nefrólogo Jesús Grande señaló, entre otras cosas, algunas pautas para mantener hábitos de vida saludables. Nosotros hoy estamos aquí para hablar de la hipertensión arterial y toda la repercusión orgánica que puede producir a nivel del organismo. No solamente a nivel de determinados órganos, sino pensar que esto es una enfermedad que es sistémica, es decir, afecta a todos los vasos del organismo, y yo quiero hacer un poco hincapié en todas esas lesiones que vamos a producir, sobre todo a nivel renal, que es donde más me afecta. Más afecta. Entonces, una primera definición, aunque ya lo ha dicho, pero quiero pasarlo por encima, que ya lo ha contado el doctor Alfaro, es que la hipertensión es el aumento anormal y permanente de la presión arterial dentro de las arterias. Es decir, nosotros si en un momento determinado estamos haciendo algo importante en nuestra casa o en nuestro trabajo, podemos tener la tensión alta y eso no significa que seamos hipertensos. Se es hipertenso cuando esa tensión se tiene durante muchas horas, durante días enteros o meses. Y las arterias y la presión de las arterias son los tubos sanguíneos que saliendo del corazón llevan la sangre a todo el organismo para nutrir y oxigenar. Con lo cual quiere decir que si se afectan esas arterias, se afectan todas las arterias del organismo. Todos los órganos. No hay ninguno más importante que otros, aunque luego veremos que sí, por la capacidad que tiene cada uno de solventarnos o no la vida. En el adulto consideramos que la hipertensión es cuando la presión sistólica, o la máxima o la alta, es igual a mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica mínima o baja inferior o igual a 90, mayor o igual a 90. Y cuando lo expresamos en cifras que son más comunes, pues 14,9. Y una persona es hipertensa tanto si tiene las dos como si tiene una de ella solo elevada. Esto muchas veces entre nosotros hay guías que revisan continuamente esto, no es eso. La última actualización, que es la guía europea de la guía que ha dictado la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, está hecha de noviembre del año pasado, lo ha revisado y sigue manteniendo esas cifras en general, aunque luego se mete en muchos apartados, que eso es más un tema médico, en muchos apartados de diferente tipo de pacientes que no vamos a entrar en ello porque no es el tema. Lo que sí está claro, y siguen diciendo todas estas guías, que a mayores cifras de tensión, mayor es la gravedad de la enfermedad o del proceso, y uno de sus mayores peligros es que generalmente es un mal silencioso, la gente no lo sabe, y la única manera de saberlo es tomándose la tensión, y eso pues todavía hay mucha gente que no lo hace, y eso es lo importante. Y la hipertensión, como hemos dicho, que es el aumento de la presión arterial en esas arterias en general del organismo, es una señal que ya hablaron ayer del tema del riesgo cardiovascular. Es la señal más importante del riesgo cardiovascular, es tener las cifras altas de tensión arterial. Ahí está pasando algo, es una señal, un aviso que nos está diciendo el organismo, aquí hay algo que está pasando. ¿Y cuáles son esos factores del riesgo cardiovascular? Pues los factores de riesgo cardiovascular, que también se han repasado y algunos faltan ahí, que no los he metido, pero lo voy a decir, son las condiciones individuales que puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Yo diré, vaya nombrajo. Bueno, os lo voy a explicar, os lo vais a entender muy fácil. Porque como sabéis que es una arteria, es un tubo elástico, que lo vais a entender enseguida. Y estos factores que aumentan el riesgo cardiovascular, pues son algunos que no son modificables, es imposible. Tenemos la edad que tenemos, no la podemos modificar, tenemos el sexo, la herencia que tenemos, cuando hay antecedentes familiares de hipertensión, pues eso también lo heredamos. Y luego hay otra serie que sí que son modificables, como es, uno, que tener la presión arterial alta,
los altos niveles de colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el estrés, el alcohol, el ácido úrico, etcétera, que lo vamos a ir mirando porque es ahí donde yo creo que la unidad de hipertensión es donde vamos a hacer más hincapié. Entonces, ¿qué hacemos cuando en la unidad de hipertensión detectamos a un paciente? Pues le hacemos un estudio cardiológico, le hacemos un estudio oftalmológico y le hacemos un estudio renal. ¿Por qué? Porque principalmente son los órganos vitales que más afectan y que también afectan muchísimo al cerebro, pero no hay un estudio previo que lo podamos hacer. Ya sabiendo que hay una serie de patologías con esto, pues ya sabemos que el cerebro también puede estar afectado y hacemos estudios de ello. Entonces, para que veáis un poco lo que es una arteria, esta es una arteria más o menos sana, cómo la hipertensión, esta pared que veis aquí, va engordando, se va haciendo a la luz más pequeña y a veces se pueden depositar pues cristales de colesterol, incluso alguna hemorragia. Bueno, todo eso disminuye el flujo sanguíneo, que es por eso quería yo que lo entraréis. Fijaros lo que es una arteria, es que no creéis que es fácil conseguir fotos, sí que nosotros lo tenemos a nivel del hospital en biopsias, pero son más complejas de explicar. En dibujos esquemáticos veis cómo la hipertensión va haciendo crecer esta pared, el orificio cada vez menor y a veces se depositan cristales de colesterol. Eso es lo que produce la hipertensión, esa disminución del flujo sanguíneo a los diferentes órganos. Entonces, las complicaciones que tiene la hipertensión durante mucho tiempo, la evolución durante muchos años, pues son problemas a nivel cardíaco, que ya explicará el doctor José Luis, los problemas renales, que ahora lo voy a decir porque son muy sencillos, problemas cerebrales, pues otro de los órganos que se afectan, y daño ocular. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega una persona a la unidad de hipertensión para saber cómo está afectadas sus arterias a nivel general? Pues una vez diagnosticada le debemos hacer un estudio, pues hacemos análisis de sangre, hacemos electrocardiogramas, ecocardiogramas, fondo de ojo y todo eso, y en el estudio que hacemos también a nivel analítico, pues intentamos descartar algún proceso curable de hipertensión y además valoramos el riesgo cardiovascular de cada persona, porque como habéis visto, cada persona tiene un riesgo vascular. A veces los agrupamos en grupos porque coinciden, pero si no hay que hacer un estudio personalizado de cada paciente. Entonces, el estudio de cuando llega un paciente a la unidad de hipertensión es los pacientes tenemos que estudiarlos para por lo menos descartar que haya una hipertensión que sea curable y la mayoría de las veces este es un problema que tenemos con los gestores, tanto a nivel de las empresas públicas como privadas, porque dicen es que hacéis muchos análisis y no encontráis nada, todos son normales. Bueno, pues eso es lo que hacemos, efectivamente, porque la mayoría de los hipertensos no tienen anormalidades en los exámenes. No tienen. Cuando lo tienen es porque tienen algún otro proceso. O cuando los tienen es porque ya está la enfermedad muy avanzada y ya estamos a lo mejor llegando tarde al control y el tratamiento de la hipertensión. Entonces, lo que hacemos es que a los pacientes que llegan a la unidad de hipertensión tenemos que hacer estudios más o menos someros y estudios más a fondo. No vamos a estudiar a todos, por supuesto, a fondo, porque no eso. Ten en cuenta que la mayoría de los estudios iniciales son de muy baja sensibilidad y la mayoría de los pacientes son asintomáticos, como yo creo que muchos de ustedes saben. Entonces, lo que sí vamos a hacer en la unidad de hipertensión es a todos los pacientes un estudio básico que es un hemograma completo, un perfil bioquímico que incluye pues un montón de cosas, ver cómo están los iones, la glucosa, que es importante, el perfil lipídico, el peso, la talla, calcular el índice de masa corporal, una orina completa con sedimento y microalbuminuria, que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, y una serie de pruebas radiológicas. Esto es en lo que a mi parte en las pruebas radiológicas, generalmente yo no suelo hacer una radiografía simple de abdomen porque con la ecografía prácticamente me soluciona absolutamente todo, porque veo de cómo está el tamaño renal, vemos si hay masas adrenales, muchas veces no necesitamos hacer TACs y tampoco, yo intento evitar también la radiografía simple, si no queda otro remedio, pues fundamentalmente por la radiación que produce. Vemos si hay diferencia de tamaño renal, vemos si el ecografista, porque además
siempre la ecografía la hacemos muy completa, es decir, vemos también hígado, páncreas, próstata, prácticamente todo. Entonces se ve si hay calcificaciones o no. Eso también es importante hacerlo. Y luego pues vemos las diferentes cosas que hay en los riñones. Ese es el estudio prácticamente que hacemos en la unidad de hipertensión a nivel renal. Y como ya he dicho, las complicaciones de la hipertensión arterial, que son fundamentalmente por el estrechamiento que se va producido en la arteria, en las arterias, en los vasos que llevan la sangre a los distintos órganos, y la afectación de estos órganos, tanto del cerebro, corazón, riñón o cerebro, es lo que llamamos órganos diana. Tiene afectado un órgano diana, pues es uno de esos órganos fundamentalmente. También se puede afectar el pulmón, pero tiene una reserva muy grande, o los músculos también, o se pueden afectar sobre todo la circulación periférica, y ahí se produce otro tipo de temas, pero son ya más avanzados. Y cuando afectan a los riñones, pues por eso digo, es la obstrucción progresiva de todas esas arterias, produce una insuficiencia renal. Los riñones dejan de filtrar, se acumulan sustancias tóxicas, fundamentalmente urea y creatina, que todos sabéis, y la única manera es hacer diálisis. No hay otra manera. O un trasplante renal. Pero cuando estamos en esta situación ya hemos llegado tarde. ¿De acuerdo? Ya hemos llegado tarde. Entonces, lo importante que nosotros queremos transmitir también desde la unidad de hipertensión es que lo más importante es hacer prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Y el tratamiento se basa en tres pilares fundamentales, que son los cambios en nuestro estilo de vida, controlar los factores de riesgo cardiovascular y la toma de medicamentos antihipertensivos. Este último me lo voy a saltar un poquillo porque yo creo que lo hemos tratado ya en varios temas. Y yo creo que lo más importante es hacer hincapié en todas estas cosas porque es lo que nos va a prevenir el tener una hipertensión arterial, o si la tenemos va a tardar mucho en que se afecten los diferentes órganos. Porque prácticamente un paciente hipertenso controlado tiene la misma supervivencia que un paciente que no tiene hipertensión y que no necesita nada más. Entonces, importantísimo para seguir avanzando las cosas. Y esto, en la revisión que se ha hecho, ya le digo, de las guías europeas, nos han marcado ya está la sal que tenemos que tomar, menos de 5 gramos. Menos de 5 gramos, eso es una birria. O sea, que hay que intentar comer la comida sosa. Cocinar con poca sal y no añadir sal a las comidas. Controlar el sobrepeso es una medida de las más importantes que hay. Estamos en una sociedad donde ahora es muy difícil cumplir este objetivo, pero si nosotros perdemos 5 kilos aproximadamente de media de diferentes, posiblemente la hipertensión se controle o llegue a desaparecer. El índice de masa corporal, que es medir la altura por el peso, y nos sale ese, tiene que estar alrededor entre 20 y 25. Otro estilo importante, otro cambio en el estilo de vida es hacer ejercicio de forma regular. Caminar, correr, y esto también, fíjese que esto antes decíamos que hacer ejercicio 2 o 3 veces por semana, también las recomendaciones ahora que hay con estudios es que se debe hacer al menos 30 minutos al día con una intensidad moderada, ¿de acuerdo? El ejercicio realizado con regularidad va a bajar la presión arterial y además ayuda a perder peso. Evitar el exceso de alcohol es otra de las medidas importantísimas. Muchas veces los hipertensos no se controlan porque siguen bebiendo alcohol. También se ha reducido bastante el consumo de alcohol y además también hay mucha gente que dice, no, si yo solo bebo los fines de semana. Bueno, acumular las dosis en un fin de semana todavía es peor. Es mejor casi un poquito cada día o nada. No fumar, no voy a decir nada por el fumar porque el tabaco, yo creo que todo el mundo sabe lo que hay, es de lo más perjudicial para un hipertenso y para un diabético. No voy a decir nada porque yo creo que eso ya debía de estar casi proscrito. Evitar el estrés, bueno, también es muy difícil hacerlo. Importante, combatir la soledad, relacionarse con los demás, compartir muchas cosas con la gente, es muy importante para que la hipertensión también se controle. Ahora os voy a decir, y luego otros factores de riesgo que debemos de controlar, que eso lo hacemos también desde la unidad de hipertensión y que a mucha gente, porque si un paciente hipertenso tiene además otra serie de factores, los tenemos que tratar. No tiene sentido que hagamos solamente un tratamiento de la hipertensión y nos olvidemos del colesterol o de la glucosa o de la obesidad o del tabaco, de lo que sea. Lo tenemos que hacer de una manera integral.
Y entonces todos los pacientes hipertensos se deben de hacer al menos un control anual para ver cómo tienen el colesterol, a ver cómo tienen el azúcar, el ácido úrico, y ver todas estas pruebas que hemos realizado anteriormente, que hemos dicho. La toma de hipertensivos, he dicho que no iba a tratar el tema, solamente voy a decir que las pastillas de la hipertensión cuando se toman son para toda la vida, que no es cuestión de dejar. Hay veces que puede necesitarse menos, otras veces necesitarse más, pero no se deben de dejar, nunca. Los medicamentos que necesita un hipertenso son diferentes a otros. También hacemos tratamientos porque el tipo de sexo, el tipo de riesgo vascular, la edad y tal, cada persona tiene su tipo de tratamiento y también lo hacemos muy personalizado el tratamiento. Y, como he dicho, la mayoría de los medicamentos, cuando se toma los medicamentos, no basta en la mayoría de los casos para controlar la tensión y hay que modificar ese estilo de vida. Modificando esos estilos de vida vamos a conseguir muchísimo. Y es donde nosotros queremos llegar. Queremos no llegar a tratar la hipertensión, sino a que no lleguen las personas a tener la hipertensión o que se controle muy fácil con este estilo de vida. Por eso, una de las cosas más importantes es la prevención, prevenir todos los factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad, la insuficiencia renal, etcétera. Y esto es un poco, que ya lo ha dicho el doctor Alfaro también, lo que le ofrecemos desde la unidad de hipertensión, que es un estudio cardiovascular individualizado, estudios para detectar la hipertensión secundaria y tratarla, ver la afectación orgánica también de una forma personalizada. Y entonces, bueno, pues hacemos todo ese tipo de estudios que ya más o menos ustedes saben. Y luego quería decir, porque esto se ha publicado el día 4 de abril de este año en una revista médica, donde nos dicen 7 hábitos saludables, es de lo más importante que yo creo, pues el día mundial de la salud se publicó basados en estudios de LS, que son hacer la dieta mediterránea, muy importante. Se ha hecho un estudio donde se ha visto que la dieta mediterránea con aceite de olivo y frutos secos, ojo con los frutos secos también, porque hay gente que se come un montón de ellos, no hay poca cantidad porque tienen muchas calorías. Es decir, si estamos intentando perder peso, pues en los frutos secos con una nuez podría valer, por poner un ejemplo. Y luego, entre pacientes de 80 a 54 años, que se ha hecho otro estudio, una dieta frugal, es decir, pues sencilla, rica en vegetales y con ejercicio diario y una vida social activa, alargan la vida. Esto está hecho en estudios. No fumar, no digo más, porque el tabaco ya digo que debía estar. El ejercicio de forma regular, que nos va a ayudar, aparte de bajar la tensión, a controlar el peso. Bajo consumo de alcohol, ¿de acuerdo? Siempre se había dicho que a veces para prevenir un poco, sobre todo a nivel cerebral, el alcohol venía bien. En los últimos estudios demuestran que no. El consumo de alcohol deteriora bastante, sobre todo, y descontrola, y hay un mayor riesgo de producir ictus, sobre todo trombosis a nivel cerebral, más que hemorragia. Disminuir el tiempo que pasamos sentados. Es importante disminuir el tiempo. En un estudio que se ha hecho, sobre todo si se tiene más de 60 años o más, cada hora que se pase sentado aumenta el riesgo de discapacidad total por dependencia, comparado con aquel que haga ejercicios diarios. Son 7, no me queda nada más que una. Dormir lo suficiente. Esto también se ha hecho estudios que están publicados, ¿sabes? Este se ha hecho en Estados Unidos, que hay que dormir por lo menos de 6 a 8 horas, y si no se duerme eso lo suficiente, pues aumenta el riesgo de Alzheimer y sobre todo porque el riesgo cerebral pues disminuye. Y echarse la siesta, otro hábito que estamos perdiendo. Es tan efectivo controlar la hipertensión como algunos medicamentos para controlar. Una siestecita al mediodía tiene más probabilidad de conseguir una notable disminución de la presión arterial que las personas que no lo hacen. Son cosas sencillitas que yo he querido traer un poco como preventivo, porque yo creo que desde el objetivo que tenemos en la unidad de hipertensión es prevenir, hacer estudios de salud para prevenir, y no que ya cuando lleguemos con hemorragias oculares, cuando lleguemos con un infarto, cuando lleguemos con una insuficiencia renal,
pues sí que tiene sentido controlar la hipertensión, pero ya ha desaparecido parte de lo que queríamos haber prevenido. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.